Aborrecedor del evangelio me volví. Yo le mandaba a decirle a mi mamá que se comiera la Biblia. Yo le decía a mi mamá que cogiera su Biblia. Y ella decía, yo sé que hay un Dios grande que transforma. Yo sé que te voy a ver predicar el evangelio. Testimonios impactantes. Gracias por Yo, estar viendo nuevamente un video de testimonios impactantes. Y ver en este día al hermano Julio es ver el poder transformador de Dios. Yo sé, hermano Julio, que su vida no fue fácil, su niñez, su adolescencia, su vida adulta, pero cuéntenos el día de hoy quién es el hermano Julio y cuál es el testimonio que tiene para hoy. Dios le bendiga, hermana Nora. Bueno, primeramente agradecido con el Señor por ese hermoso momento, esta oportunidad. Mi nombre es Julio Bolaño, por la gracia de Dios, un hombre restaurado de 17 años de droga, muy poquito tiempo en la indigencia de la calle, pero también fui indigente de calle. Bueno, soy por la gracia de Dios servidor de la iglesia también, Pentecostal Unida de Colombia, me congrego en la hermosa congregación de San Silvestre acá en la ciudad de Barranca Bermeja y también como servidor, como director en la Fundación Cristiana Rescatados por su Sangre, también sede acá en Barranca Bermeja. Y no, hermana Nora, que sea el Señor, bueno, tomando el control de esa cabina, de estas ondas sonoras, y gracias por extenderme esa invitación, qué privilegio que sea el Señor pues ayudándonos a que este testimonio sea de gran bendición para aquella familia, aquellos padres, aquellos hijos que en Colombia y en el mundo van a escuchar este testimonio. Gracias, hermana Dora, por esta hermosa invitación. Hermano Julio, bueno, cuéntenos cómo empezó su vida, cómo es su testimonio para este día. Bueno, hermana Nora, mi vida, como usted lo decía en partes pasadas, yo soy de un hermoso pueblo y un hermoso municipio llamado El Difícil Magdalena. Allí nací por la gracia del Señor. Pues en un hogar en ese tiempo, pues me imagino que no estaría de la mejor manera, pues ya que mi papá, cierto tiempo después que yo nazco en ese lugar, abandona a mi madre y bueno, me quedo con mis abuelitos, me quedo con mis abuelitos en el difícil Magdalena, donde mi mamá por problemas económicos y mujer soltera con 3 hijos, decide tomar un rumbo hacia la ciudad de Barranquilla y dejándonos a mi hijo, mi abuelo y otras tías mías a la edad de 6 años, 7 años, nos tocó una vida, no porque mi abuelo fuera duro ni porque fueran rígidos, sino porque la situación, la pobreza en la cual nosotros vivíamos, se puede decir de esa manera, pobreza por lo que no habían lujos en ese tiempo, ¿sí? Mi abuelo pues tenía 14 hijas, ¿sí? Que alimentar, hijos, y le dejan 2 nietos, mi primo Wilmer y a este siervo que está hablándoles ahorita, donde comenzamos una niñez bastante fuerte. Hoy por hoy voy entendiendo el propósito y los planes de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que hay hombres para los tiempos y tiempos para los hombres, ¿sí? En aquel momento en mi niñez no entendía nada del propósito y del plan de Dios. En una niñez que de verdad fue bastante fuerte, ir al colegio donde nos tocaba atravesar prácticamente arroyos, caminar con una bolsita plástica, con un borrador dentro de eso, con un lápiz y un cuaderno, y todos sucios por esas bajadas. Yo me acuerdo que nos íbamos y íbamos y estudiábamos, y éramos felices en esa pobreza, pero eran cosas de niño y corríamos por esas lomas, pero también detrás de ese pueblo y esa felicidad, esa niñez que había a pesar de la pobreza. Supimos ser felices con poquito porque teníamos una bisabuela que hoy entiendo que cuando Dios tiene un plan con el ser humano, se cumple. Esos dones que ella sembró dieron fruto en este tiempo. Me hubiera gustado que ella hubiera visto esto que ella sembró, porque sé que de parte de Dios fue ella. Creo que tengo un testimonio que contarle a los padres, que es una parte donde nos hemos vuelto muy vulnerables. Y yo, padre de familia, te lo digo en el nombre de Jesús, ten mucho cuidado en este tiempo de tus hijos. Y ahora yo que soy padre de 3 hijos, mire lo que dice el Salmo 128. Los hijos no son cualquier cosa, los hijos son herencia de Jehová. Son como saetas, son como flechas en manos del guerrero. De pronto la falta de padre sí llenó mi corazón de negrura, porque yo al momento de crecer con mis abuelos y de pronto que todos los días, en vez de uno escuchar un te amo, un te quiero,
un esto, encontraba era un correazo. Bueno, eran correcciones en ese tiempo. Y eso se me fue metiendo en el corazón. Y yo lloraba allá atrás en el patio de la marranera. Yo lloraba y yo le decía al Señor allá arriba en el cielo, Señor, yo no quiero esta vida porque imagínense, no me duelen tanto los golpes, no me duelen tanto los golpes como me duele la ausencia de pronto de una madre, porque ella mandaba de pronto comida, mandaba ropa. Eso lo vengo a entender yo ahora que en ese momento mi madre pues lo hacía porque nos amaba, sí, se sacrificaba, pero hágaselo entender a un niño de 6 años, casi 7 años, de que hace falta una madre, hace falta un padre. Y yo me tragué toda esa raíz de amargura en mi corazón, porque a veces hay padres fríos con sus hijos. Y como uno no le enseñaron a amar, uno cómo va a dar amor si no se lo dieron desde pequeño. Nosotros éramos limitados para todo y nosotros haga aquí, haga acá y más que mi abuelo tenía un desvío de columna, no podía trabajar, me tocaba trabajar a mí, a mi primo Wilmer, nos tiramos el hombro a la casa con ese montón de mujeres y salíamos a vender mazorcas cocidas, buñuelos, pero detrás de eso también había una maldad. Cuando llegábamos a vender a los sitios, llegaban hombres y me decían, ustedes nos sirven a nosotros, pero uno inocente en ese tiempo, pero a mí siempre me llamó la atención. Y comencé a jugar con el diablo aparentemente, porque uno cree que el diablo vino a jugar, no, el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Y comencé con los juegos, esas maquinitas. Y al principio fue difícil, porque cuando comencé a la edad de 12 años, 11 años, ya yo era consumidor de cigarrillos, escondido. ¿Dónde empezó todo? En la esquina de la tienda, donde yo pasaba ahí con las moneditas. Mi mamá tenía una cantina donde yo lo que veía era trago, peleas, fornicaciones, muerte, en fin, en un barrio que llamaban Rebolo Atlántico en Barranquilla. Comencé a desfilar yo con el diablo agarrado de la mano, a escondidas, a consumir cigarrillo, a jugar billar, a echarme, decimos nosotros, a faltar a clases. Me salía del colegio y me iba para la playa y allá en la playa llegó la fornicación. Allá en la playa comenzó el consumo de drogas, allá probé la marihuana a los 12 años. A los 13 años ya yo me puse tan rebelde en el colegio porque no tenía un seguimiento estricto de parte de mis padres, no me controlaban nada, mi mamá en su trabajo. Claro que ella no lo hacía por malo, ella lo hacía porque quería tenernos a nosotros las cosas que después con el tiempo alcanzaba ella a tener, pero a vender por amor, me imagino yo, porque ella no quería que sus hijos siguieran esa vida. Vendió el negocio, nos mudamos, pero entonces comencé yo a libertarme, a darme libertad, a darme privilegios, que de pronto decía yo que eran privilegios. A la edad de 12 años comencé a consumir marihuana. Me salí del colegio, que supuestamente para montarme un imperio, porque si yo trabajaba más y no estudiaba, perdía el tiempo estudiando, porque ese era mi pensamiento, la plata. Y yo a la edad de 12 años enamorado del dinero, imagínense, y comencé a trabajar, me salí del colegio. A los 14 años, consumidor de perico, consumidor de marihuana. A los 14 años comencé a trabajar con ciertas personas de una organización X y lo que empezó como un juego de maquinitas y de todo eso, mire ya dónde iba. Comenzábamos a traficar con balas y el que utilizaban era el pequeño de la vuelta, porque como a los niños no los meten presos, como a los niños no le cogen eso, me utilizaron de patineta. Era el que movilizaba todo, el que trasladaba las cosas escondidas, al que ponían de engancho ciego, porque como era menor de edad, pero estaba ganándome una experiencia aquí en mi cabeza y a cualquiera, como dicen, no me le doblegaba, ese era el pensamiento mío. Inclusive una vez todo loco, todo lleno de alcohol, droga, pero todo eso retribuía que toda esa felicidad falsa que el mundo me ofrecía a mí, siempre había un vacío en mi corazón que no lo llenaba nada. Aunque estaba trabajando con supuestamente con gente firme y todo eso, había un vacío en mi corazón terrible. Luego, después del pasar el tiempo de todo lo que era lujuria, sexo, vida descontrolada, nocturna, discotecas, eh, mejor dicho, fiestas paganas. A la edad de 17 años, cada vez que trataba de entablar una relación, a la edad de 7 8 años, pues un día llegué a una casa normal, por eso le digo, papá, mira con quién dejas a tus hijos. Yo tuve en intimidad con dos hermanas, pero no a voluntad. Ellas me engañaron con dulcecito y me quitaron la ropa, eso me quedó marcado aquí, que yo quedé traumatizado con las mujeres. Yo con las mujeres yo sentía un fastidio tremendo y eso para mí fue una vergüenza todo el tiempo que yo me comí. A veces uno no dice las cosas porque uno como padre no se gana la confianza de su padre porque lo que recibe es maltrato. Mientras que el niño lo que está abriendo es la ventana para abrir la confianza, pero entonces yo me tragué eso y eso fue lo que me marcó a mí por el resto de mi vida.
Cuando estaba alcoholizado me acordaba de eso. Cuando estaba lleno de droga me acordaba de eso. Por eso no tomaba mis relaciones en serio. Hasta que un día yo salí y me fui para la ciudad de Cúcuta. Allá me quedé un tiempo largo, pero también empecé a hacer lo malo allá y más profundo porque lo que no hacía en Barranquilla lo vine a hacer allá. Toda la vida hice cosas, robaba a mi familia, tenía rabia con ellos porque no me cuidaron cuando era niño, pero yo eso nunca se lo dije, me lo tomé. Luego ahorita grande ya hemos hablado un poco sobre el tema no con mi mamá de todo esto, pero eso me lo llevé hasta ahora que lo digo porque eso me marcó muchísimo. Lo digo a voz abierta ahora, pero lo digo para que los padres tengan mucho cuidado con sus hijos. O sea, eso me hizo hacer cosas, hermana, una cosa terrible, a hundirme en el alcohol, en los juegos, me volví ludópata, me tocó salirme, no había plata que eso me alcanzara a mí y huyéndole a los problemas pensando que eso, yo me fui a la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, allá estuve un tiempo larguísimo donde conocí a esta maravillosa mujer que hoy por hoy comparte mi vida. Me llegó en un momento cuando esa palabra dice que Dios manda esa lluvia tardía y mi esposa es una guerrera, le ha tocado duro soportarme a mí 15 años de drogadicción, de irresponsabilidades, porque al yo conocerla a ella, yo le decía a ella, ella me decía, papi, casémonos, y yo le digo, yo no me caso, a mí no me gusta el matrimonio, quién sabe si nosotros vamos a aguantar tanto, porque ustedes, mejor dicho, yo tenía un pensamiento bien maquiavélico de las mujeres, yo no podía enamorar porque tenía algo horrible con ella y eso, yo a veces me levantaba asustado, ella no se daba de cuenta y yo la miraba con odio. Eso fue un rayonazo que solamente Cristo me lo quitó de mi cabeza, porque yo también, aparte de eso, hermana, yo me fui bautizado a los 13 años con el Espíritu Santo y fui bautizado en aguas a los 14, pero Dios tenía un plan conmigo, sino que yo por mi desobediencia yo me aparté, aborrecedor del evangelio me volví. Yo le mandaba a decirle a mi mamá que se comiera la Biblia. Yo le decía a mi mamá que cogiera su Biblia. Ella decía, yo sé que hay un Dios grande que transforma, yo sé que te voy a ver predicar el evangelio. Cuando mi madre me cierra las puertas de la casa de ella, yo me voy para la ciudad de Cúcuta. Allá conozco a mi esposa. Ella al poquito tiempo sale embarazada, después de 2 meses sale embarazada de nuestro primer hijo. Nosotros no fuimos novios. A los 15 días de haber nacido el niño me vengo para la ciudad de Barranquilla buscando otra oportunidad, pero ahí empezó otro suceso tremendo. Ya venía en sobriedad de 7 meses y llego a la ciudad de Barranquilla y consigo trabajo. Cuando consigo trabajo me gasto mi dinero todas las veces en alcohol. Había un vacío, otra vez llegó ese vacío, no sé cuál era. Mi esposa me deja por primera vez, ella se va, a lo poquito después de 10 meses en sobriedad, de no tomar, de estar juicioso trabajando, mi esposa llega a los poquitos meses, ella queda nuevamente embarazada, yo me pongo a trabajar, me dan la oportunidad y hermana, nuevamente vuelvo y caigo a la droga. Yo cogía en ese cambuche, porque nosotros íbamos en un cambuche, hermana, maíz, con mis 2 hijos, no teníamos techo, loco, yo no sé, la droga a uno lo hace hacer cosas con su familia que uno, vivíamos en un cambuche donde solamente el cuarto donde dormíamos tenía techo, pero toda el agua que entraba a la sala se metía para el cuarto y eran barriales, loco, y la familia le decía a mi esposa, deja ese loco, pues ella decía, no, yo sé que hay un Dios poderoso. Mi esposa llega y nos buscamos un apartamento, luego se va nuevamente. Yo vivía en una olla donde nosotros vendíamos droga, se metía gente a consumir en el patio, imagínense en ese ambiente donde estaban mis hijos, un hombre enfermo, mi esposa no salía del cuarto, pero yo cuando cometía todo ese mundo de pecado, yo lloraba amargamente, yo le decía al Señor, Señor, ¿cuándo usted me va a sacar de aquí? Mis hijos están acostados en esa cama con mi esposa, una mujer tan maravillosa que yo no me la merezco, pero si yo sé que ellos están aquí es porque usted quiere, Señor, hacer un propósito con ellos. Yo le dije al Señor que prefería ver a mi esposa lejos que tenerla en ese mundo. Un día mi esposa se fue y yo quedé solo. Y todo el mundo me cerró las puertas. Y todas las noches cuando consumía, fue mi primera vez que dormí en la calle. Cuando yo llego y me veo solo, yo llegué a esa olla nuevamente. Llegué con otra mentalidad. Toda hablaba loco yo con un pedazo de palo, con un pedazo de eso. Me estaba volviendo loco. 3 meses sin dormir. No quería salir de esa olla. Yo lo que demoré fueron 6 meses en habitarse en calle, 6 meses, pero fueron los 6 meses más amargos. Siempre que estaba drogado, mi cabeza siempre repunteaba aquí en mi cabeza, era el llanto de mis hijos y eso me atormentaba. Después que el enemigo me decía a mí, yo escuchaba era la voz de ellos que me llamaban, papá, y eso me atormentaba, las voces, esa demoniera me decía, mátate, quítate la vida, siempre el enemigo en esa oscuridad, uf, terrible. Yo le digo, la gente que no ha vivido ese mundo horrible. Hasta que un día yo iba camino a ese lugar.
Yo hice un trato con el Señor. Yo le dije, Señor, si yo te sirvo en algo, limpia mi vida y hagamos un trato. Si mi otra familia, aunque la ame todo, los amo a todos, no los vuelva a ver por ahora, devuélveme mi familia. Yo no soportaría ver a mi esposa en manos de otro hombre. Yo no soportaría ver a mis hijos que otro les diga papá. Si usted es un Dios de verdad que me ama y si usted es un Dios de verdad que me quiere una oportunidad, o perdóneme si yo administré mal lo suyo y ese día pues en ese puente Dios me selló con su Espíritu Santo nuevamente. Al pasar el puente yo llegué donde un primo, mi primo me llevó donde una tía mía que por la gracia de Dios hoy es esposa de un pastor. Todas esas siervas que mi abuela un día le impuso las manos, todas hoy son servidoras de la iglesia, otras son evangelistas, otras son cantantes, otras son esposas de pastores. Mi hermana es esposa de pastor, mi otra hermana, su esposo le sirve en la iglesia juntamente con su hija y todos los que estaban en ese plan, falta uno y él sabe que lo amo mucho y se llama Wilmer, que yo sé que también tiene un propósito Dios grande para él. Al momento yo llegué donde una tía mía, ella me dijo, hay una fundación que te puede ayudar, hay un Dios que te va a devolver muchas cosas y lo que tú propongas en tu corazón, tú vas a ser un pescador de almas, me dijo mi tía y me abrazó. Se llama Jessica Cárdenas, ella es esposa de pastor en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y empecé mi proceso en esta hermosa fundación donde por la gracia de Dios hoy soy director de la ciudad de Barranca Bermeja. Llevando este testimonio, nos llevaron a la ciudad en el proceso, la fundación nos prestó a mi esposa y a mí ayuda. Nos llevaron a la ciudad de Silvania, Cundinamarca, con mi esposa, mis hijos, heridas abiertas, rencores, todo, del que no se imagina, hermana. Pero sabe que por la gracia de Dios nos ganamos a mi esposa para la honra y gloria del Señor. Hoy mi esposa se bautizó el 30 de octubre. Hace 2 años yo me casé con ella el 31 de octubre. Nos pudimos casar, tengo mis hermosos hijos. Hoy en día tengo un hijo que ya es predicador de la palabra con 11 años. El Señor lo selló a los 9 años y es una cosa maravillosa andar con Dios. Y todo aquel de verdad que esté dudando de este Dios maravilloso, ojo, la fe sin obra es muerta. Yo sí te lo digo, después de andar en ese mundo, demoré 6 meses en Habitanza en Calle, 6 meses todos los días consumiendo, 6 meses de amargura, delinquiendo, y demoré 17 años haciendo drogadicción, alcohólico, pero vea, desde la edad de 7 años hasta los 33 años que conocí nuevamente a Cristo, este Dios es extremadamente maravilloso. Me siento muy contento, me siento muy alegre de que este Dios maravilloso haya llegado a mi vida y a mi familia. Y no, hermana Nora, yo creo que todo padre que me escuche en este día tenga más precaución con sus hijos, porque eso puede ser, sea más abierto. Lo que usted no le dijeron nunca, dígaselo usted a tus hijos. A mí nunca me dijeron te amo, pero yo se lo digo a mis hijos todos los días. A mí nunca me dijeron eres mi orgullo, yo a mis hijos se lo digo, porque la palabra dice que tengamos que romper lo que viene de atrás. A mí nunca me lo dijeron, pero yo hoy sí lo digo. Yo le digo a mi esposa, amor, te amo, gracias por ser una mujer maravillosa, gracias. Ahora no la veo como un enemigo, ahora la veo como vaso más frágil y como una ayuda idónea, y a mis hijos como herencia de Jehová. No, de verdad, yo estoy muy contento por Dios, porque yo jugaba, hermana Nora, desde niño, y que jugar es ser el que le filmaban y todas esas cosas. Y mi abuela me decía, mi bisabuela me decía, no te preocupes que no va a ser una entrevista, van a ser muchas en el nombre de Jesús. Y vas a salir por redes sociales y todas esas cosas. Imagínate, sin ni siquiera haber redes sociales, vas a salir por la televisión, por la radio. Y mire, pero yo le decía, pero ella me decía a mí, no se te olvide nunca que la honra y la gloria se le tiene que dar que se la merece y se llama Jesucristo. Y mire que hoy en día ver todo esto que mi bisabuela un día nos dijo a nosotros como juego, vemos que fue el mismo Dios que nos los hizo entender a nosotros. Por eso, papá, te motiva a que lleves a tus hijos por este camino tan hermoso. Créeme que vas a ver los frutos en el nombre de Jesús. Y no, hermana Nora, agradecido con este Dios, hermana Nora. Gracias, hermano Julio, por compartir ese hermoso testimonio. Y el hermano Julio me mandó unas fotos que quiero compartirlas con ustedes. Ahí miramos la primera foto, el primer reconocimiento, uno de los reconocimientos cuando uno no ganó nada, uno cuando ve uno lo que Dios hace en la vida de uno después que nadie lo invitaba a uno a nada, porque todas las puertas se le cerraron a uno de ver que Dios le abre una puerta tan hermosa como servir en este hermoso ministerio de la Fundación Rescatados por su Sangre. Es una cosa muy bonita. Era mi tarjeta de director, ahorita en una asamblea de directores ordinaria que hubo ahorita en Pereira. Fue de gran bendición. Yo veía las asambleas anteriores y yo le decía, Señor, yo quiero estar en una asamblea de esas. Esa fue mi primera asamblea de director, hermana Nora.
una experiencia única y esperemos en el nombre del Señor que sean muchas asambleas de aquí en adelante. La del medio, bueno, el trabajo mancomunado que la hermana, que la doctora Marvi, una de las muchachas que trabajan con la alcaldía, nos invitaron a una reunión y Dios nos dio mucha gracia. De todas esas fundaciones que habían sentado en la mesa de trabajo, el Señor puso gracia en Rescatados por su Sangre y ya comenzamos a hablar y estamos a la espera de un comodato para comenzar a hacer un trabajo muy bonito acá en Barranca Bermeja por los habitantes de calle. Y yo me gozo con eso. Y la otra foto con el hermano Eduardo, eso es una gran bendición en la iglesia pentecostal del Cerro, un evento donde el hermano Dios lo usó de una manera muy especial y la iglesia nos abrió la puerta como siempre. Muy hermosa ese servicio. Y no, hermana Nora, las fotos misioneras, ¿cómo olvidarlas? Esa foto es la primera donde estoy con mi familia después de tanto tiempo en la escuela de formación, después de tantas pruebas, después de tantas lágrimas, después de tantas trasnochadas, después de tanto, nos dicen, usted se va para la sede de Bucaramanga, sede de Girón, como director y claro, nosotros como familia por primera vez mi corazón se sintió alegre y a la vez asustado, pero me acordé la palabra dice que no, que todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Llegué a Girón, encontré una sede muy bien, unos muchachos que se han levantado por la gracia de Dios. Lastimosamente nos tocó mover la sede y yo la moví para acá, para Barranca Bermeja. Y la otra foto, una campaña con el hermano Edward, ¿cómo olvidarlo? Campo Alegre, esa es la central de Campo Alegre Huila. Nos invitaron como familia a mirar el testimonio como familia y el hermano Edward como predicador invitado. Y nos presentaban a la iglesia como una familia restaurada en la iglesia de la central de Campo Alegre Huila. Y no, hermana Nora, muy agradecido con el Señor por todo lo que el Señor ha venido haciendo en mi familia. Y no, mi familia es para Cristo. Y yo también no quiero jamás no servir a los hombres, sino a mi Amén. Cristo. Hermano Julio, cuénteme cuántos años duró en la fundación de Rescatados por su Sangre, restaurándose. ¿Cómo fue ese proceso de restauración y cuántos años duró? Bueno, hermana Nora, yo llego a la Fundación Rescatados por su Sangre de Barranquilla, donde me recibe el hermano Sergio Bedoya, que por él, viendo el testimonio de mi papá espiritual, Sergio Bedoya, que es un hombre que tuvo una experiencia con el ocultismo, ¿sí? Una cosa brutal, ¿sí? Que le falta la orejita, entonces le decimos nosotros de cariño, mi líder Pocillo, le decimos así de cariño, ¿sí? Él es mi papá espiritual. Él me recibe en Barranquilla Atlántico. Llegué no, como todo, mejor dicho, una experiencia de loco allá en un barrio que se llama Los Cosules, donde iniciamos un trabajo, luego nos trasladamos a 7 de abril. Fui líder de apoyo de brigada, fui líder de apoyo cuando yo le digo al viejo que lo llevan a mandar para Medellín. Yo le digo, bueno, mi viejo, yo me voy para Cúcuta. Allá conocí al hermano Pedro Castañeda porque yo también quería estar cerca de mi familia para poder hacer el trabajo. La fundación hace el movimiento, me mandará hacia la ciudad de Cúcuta, cuando llego como líder de apoyo también, ya lleva un proceso de 8 meses, pero fue duro, hermana, el no levantarse al horario que usted está acostumbrado, pero cuando usted se levanta y hace esos cultos y esos cultos y esos cultos y cultos hasta que un momento Dios me liberta. En un culto en la iglesia yo era uno de los que maromeaba y eso, por eso le digo yo a los muchachos míos, no se preocupen que yo también lo hice, pero llega el momento en que Dios lo toma a uno y uno no se da de cuenta porque Él lo actúa así. Pero entonces el hermano me dijo estas palabras, si tú quieres que Dios haga algo en ti, en tu familia, córtese como un varón de Dios, porque árbol que no da buen fruto, Dios lo corta. Y no solamente de esa manera, sino que Dios no le devuelve, porque el que piensa tener lo que tiene, se le quitará, y el que aún cree que piensa tener lo que tiene, también se le va a quitar. O sea que si usted piensa tener a su familia y no le sirve a Dios de verdad, así decimos nosotros, baila, no se lo da el Señor. Oiga, y me metí, hermana Nora, en las cosas de Dios y nos abren la oportunidad de irnos a Silvania, la hermana Luz, el hermano Raúl, el hermano Edward nos dan la oportunidad de llegar por medio de la Fundación de Cúcuta. Hicimos conexión y bueno, allá fue un proceso fuerte, nos tocaba lavar en río, levantarnos más temprano, más culto, a veces no comer y con hijos más complicado salir a hacer, fue bastante las pruebas, las dificultades. Yo era un hombre muy prepotente, muy arrogante, yo a pocos le decía que sí, porque yo vengo de un mundo donde no le hago caso a nadie, venimos de un mundo donde no le hacemos caso a nadie, pero no, dice la palabra de Dios que el que convence del Espíritu Santo y los cultos y todo eso nos fueron ayudando, hasta que mi esposa me dice, amor, yo me quiero bautizar. Y yo al ver a servir a mi hijo en la iglesia de Silvania y verlo servir, que lo invitan a los cultos, eso me comenzó a motivar, porque yo viendo la gloria de Dios actuar en mi familia y en mi vida, hombre,
¿Cómo no servirle a este Dios? Cuando hacía falta, Dios me proveía. Cuando no tenía, Dios me daba. Cuando estábamos enfermos, Dios me sanaba. Cuando estaban mis hijos y todo, nunca Dios desamparó a mi familia y esta fundación tan hermosa tampoco. La amo mucho y por eso creo que Dios me puso aquí para servir a estos muchachos. Y no, hermana Dora, agradecido primeramente con Dios. No hay palabras, porque de verdad, vea, a veces me tocaba hacer una fila por ir a esculcar un bote de basura, de pronto por pedir un pedacito de pollo, por pedir a una persona que nunca había pedido nada porque le habían enseñado buenos principios, pero desobedeció. Yo creo que todos vivimos esas experiencias por una sola cosa y se llama desobediencia. Pero la palabra dice que el que reconoce el pecado y se aparta y no lo comete, Dios tiene misericordia. Y yo creo que Dios en su infinita misericordia escuchó ese clamor y hoy me gozo con mi esposa, me gozo con mis hijos, le digo a mis hijos, yo te amo, mejor dicho, los abrazo, los sobreprotejo, los cuido, los llevo, les enseño. Y no, hermana Nora, de verdad agradecido con el Señor. Y más que la experiencia de habitanza en calle o de drogadicción, mi experiencia ha sido como padre y como esposo, porque Dios sabía cuál era el problema mío. Y el problema mío era las mujeres, pero hoy las amo por lo que la experiencia que yo viví. Amén. Y como padre, que nunca tuve ese padre al lado de decirme te amo, pero hoy lo digo, te amo, aunque a veces no, nos cuesta a los padres hoy en día decirle a nuestros hijos te amo, acaricia a sus hijos, porque en un momento se van y yo sí estoy pensando cuando mis hijos comiencen a volar, porque ya comenzaron, el de 11 años ya está, ya mejor dicho, ya hace planes. Y cuando yo me case, yo le digo, sí, pero primero estudia. Y yo le digo, ¿y vas a venir a visitar a tu papá? Y él me dice, claro que sí, yo te vengo a visitar, claro, claro. Entonces, Amén. uno se goza, Amén. hermana. Mi testimonio yo creo que es mi familia. Más que esa experiencia amarga de pronto de una vida de lujuria, de pronto de eso. No, yo donde me paro es mi familia. Yo dejé atrás todo ese testimonio de que cómo me volvió el diablo, cómo se reía de mí, cómo me ponía a bailar como allá, me reír, cómo me dejó avergonzado porque un día mi mamá me decía, tú estás metiendo droga, y yo le decía, tú eres mentirosa, y él ya menos pensado me encontró sobredosis, mi mamá me encontró con sobredosis en la olla, me sacaron convulsionado mis hermanos, mi cuñado, mi mamá. Esa vida quedó atrás, porque todo lo que mi mamá decía era verdad. Era un drogadicto, era un irresponsable, era un ludópata, era un mitómano, pero cuando yo reconocí que era verdad, Dios me escuchó y me devolvió lo que de verdad sí me hacía falta y era mi familia. Y no, hermano, no, agradecido por esta oportunidad y ojalá sirva para aquellos padres y aquellos hijos. Díganle a sus padres también, papá, te amo, perdóname si me he portado mal, como a veces mis hijos lo dicen, y nosotros como padres, digamos más te amo y aprendamos a pedir perdón. Yo creo que cuidemos, porque lo que empezó por un jueguito terminó en 17 años de amargura horrible. Lo que empezó por un juego de maquinitas o de Nintendo se convirtió en ludopatía, luego en los casinos, vendiendo las ollas hasta de mi mamá, los perfumes, los cables de la casa, arranqué No, hermana, hay mucho que contar. No nos alcanza todo un día completo ni una semana completa para mirar de dónde fue que Dios nos sacó a nosotros, pero dónde nos quiere llevar, y esa es su patria celestial. Yo apunto a eso y yo motivo a los hermanos que persistan en esa oración, los que alcancen a escuchar, lleven esas oraciones de la familia Bolaño Pedraza que sirve aquí, juntamente con el Comité de Misiones de la Iglesia Pentecostal de San Silvestre, que también mando un saludo a mis hermanos, el pastor Wilfredo Balandete, que es mi pastor que me administra, sabe que lo quiero mucho. A los hermanos del equipo de trabajo de los misiones, que sé que van a escuchar este testimonio también. También les agradezco el trabajo que se está haciendo aquí en Barranca Bermeja. Dios los bendiga, el hermano Raúl, el hermano Evo, la hermana Luz. Dios los bendiga y a todos mis compañeros de Rescatados por su Sangre a nivel nacional e internacional, donde lleguen estos mensajes. Aprendamos a decir más te amo, porque yo ayer le decía al Señor, un loco por naturaleza o por desobediencia o un loco por Cristo. ¿Cuál de esos tres locos quiere ser? Yo fui loco por desobediencia y me fue mal. Y fui un loco por los hombres porque fui un loco de verdad, loco de la calle. Pero ahora que me digan loco por Cristo, eso es un piropo para mí. Para el mundo es locura, pero para nosotros sabemos que es poder de Dios, transformador. Amén, Amén. hermana Nora. Entonces, Amén, hermano Julio.
Dios la bendiga. Yo creo que yo soy el hombre más privilegiado por esto, hermana Nora. De verdad no hay palabras para darle todos los días a este Cristo maravilloso. Gracias solamente. Y por usted por abrirme este espacio tan hermoso. Que Dios la siga usando mucho, hermana Nora, y que este testimonio alcance a todos los padres que de pronto están siendo muy, muy sensibles o insensibles con sus hijos. No, hermana Nora, Dios me la bendiga grandemente y gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias, hermano Julio, por participar, por contarle al mundo entero lo que Dios ha hecho con usted, porque eso es un testimonio vivo de la grandeza, del poder de Dios en usted, de verse manifestado y transformándolo de un hombre en droga, alcoholismo, a un hombre que le sirve, porque en estos momentos usted le sirve a él y qué hermoso, como usted dice, con su familia, qué hermoso ver todos en familia sirviéndole al Señor Jesús. Hermosas fotos, hermosa familia. Gracias, hermano Julio, por participar. Y si te gustó este testimonio, compártelo. Si tú tienes alguna persona que esté viviendo una situación de drogas o de alcohol, no dudes en dejar un comentario, que hay muchas sedes, país de Colombia, hay mucha ayuda para las personas que estén dispuestas a restaurarse. Gracias, hermano Julio, y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén, amén.